Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestra clase sobre Grecia en Historia Universal. Hoy vamos a ver un breve repaso y vamos a observar algunas generalidades de esto que se conoce como la cultura griega, que es fundamental para comprender elementos fundamentales de nuestra historia universal. Seguramente ya de los griegos nosotros ya hemos abordado el tema de los mitos, ¿verdad? Ya hemos hablado de los mitos, hemos hablado de su funcionalidad, hemos hablado por qué se han creado y bueno, cómo este sistema cultural, cómo esta visión que son los mitos, cómo esta visión del mundo forma parte y está fundamentalmente arraigado a esta sociedad griega que nosotros estamos viendo, que es la sociedad griega antigua. En función a eso, nosotros vamos a analizar algunos factores o algunas características, algunos elementos de la sociedad griega. Cuando nosotros estamos hablando de Grecia, lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué es Grecia? Y nosotros tendríamos que responder que fue una civilización marítima, comercial y expansionista que se ubicó en lo que hoy se conoce como Europa. Allí está ubicada la sociedad griega, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Grecia, no solo tuvo una sola etapa, sino también nosotros podemos ubicar que han habido como varios periodos históricos y estos periodos históricos los vamos a ver como edades. ¿Ok? Cuando estamos aquí nosotros hablando de edades, nos vamos a poner la edad oscura que va desde el 1000 al 750 a.C., antes de la era. Se conoce poco de este periodo porque no hay escritura. Luego vamos al periodo arcaico que va del 750 al 500 a.C., luego el periodo más clásico y terminamos con el periodo helenístico. Cuando otro elemento importante a destacar dentro de lo que se conoce de la historia griega es eso que nosotros conocemos como la polis, ¿verdad? La polis era la unidad política y cultural de lo que se conoce como Grecia. La polis era el centro de la vida, ¿sí? Era el centro de la vida, porque precisamente es lo que se conoce también como ciudades-estados. La ciudad-estado, o mejor conocido como la polis, había muchas polis en el territorio de la cultura griega, ¿verdad que sí? Y nosotros nos podemos encontrar con una de las polis más destacadas, que es la polis de Atenas, y la otra es Esparta. Esparta era una polis muy guerrera, muy belicosa, pero también tenía cierta amplitud con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres podían elegir con quién casarse. Así no en Atenas. Atenas, una de sus características es que habían elecciones, o por lo menos en algún momento de su historia hubieron elecciones, y las mujeres sin derecho, no tenían derechos políticos. Igual eso lo vamos a observar un poco más adelante. Las primeras civilizaciones que se dieron en el territorio que ocupó la cultura griega fueron la civilización minoica y la civilización micénica. En Grecia nosotros vamos a destacar dos guerras. Dos guerras, está las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Las guerras médicas, una de las primeras guerras se desarrolla entre 1499 se desarrolla entre el 499 y el 478 antes de la era. Enfrentamiento con los persas, con Darío Jerje, ¿verdad? Y la segunda guerra médica, nosotros podemos destacar esa segunda guerra médica, la batalla de las Termópilas, Solomía y Micala. Otro gran acontecimiento bélico fue el Peloponeso. Cuando nosotros estamos hablando del Peloponeso nos estamos refiriendo a una región de Grecia, ¿verdad? La región del Peloponeso va a enfrentar a dos ligas, a dos bandos. La Liga de Delos, que es la liga como impulsada, ¿verdad? Y liderada, hegemonizada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, que estaba liderada y hegemonizada por Esparta. Ambas ligas, estaban conformadas por distintas polis que tenían que hacer tendrían que rendir como ciertos tributos en el caso de la ateniense, y en el caso de la espartana tenía que dar como la tercera parte de su ejército para ir a batalla. Como la historiografía tradicional va a dividir esta guerra, la guerra del Peloponeso, en tres fases, ¿no? La primera fase es una fase muy anárquica, ¿verdad? Muy desordenada, donde Esparta va a lanzar una invasión a Ática, y Atenas va a invadir las costas del Peloponeso. Como estos primeros enfrentamientos le dan una leve ventaja o le dan una ventaja a Atenas. Esto va a terminar con una paz que se firma en el 400, va a terminar con la paz. Se me olvidó exactamente cuál es el nombre del tratado que se firma, pero termina con una paz que luego
prontamente este tratado es violado. Y es violado precisamente porque siguen los enfrentamientos. Allí Esparta, en la segunda fase que comienza en, 1400, en el 430 antes de la era, Esparta va a lanzar varias expediciones y a estas expediciones Atenas va a responder, ¿verdad? Enviando una flota inmensa de navíos, de barcos a invadir todas las costas del Peloponeso. Fue tan grande la expedición, fue inmensa la expedición y fuese que sea tan grande, esta expedición va a fracasar. Y eso lo que va a generar es que una gran cantidad de soldados atenienses, atenienses y que pertenecían a la Liga de Delos, van a quedar esclavizados o prisioneros en el Peloponeso. Eso va, digamos, a desembocar en lo que se conoce como la fase 3, que es el fin de la guerra. Este fin de la guerra va a estar caracterizado por la victoria de Esparta frente a Atenas. Es importante mencionar que Esparta estaba, uno de sus aliados importantes eran los persas. Luego esta inmensa derrota que vive Atenas, nunca pudo recuperar nuevamente su esplendor. Estas son como que algunas características y otra característica importante que no quería dejar de mencionar, que es la democracia. Cuando nosotros también pensamos en Grecia, estamos pensando en democracia, ¿ok? Estamos pensando en formas de participación distintas a la tiranía, distintas a la oligarquía, es decir, distintas a los modelos que prevalecían en Esparta. En cambio, Atenas creó un sistema de gobierno en unas condiciones, digamos, en esas condiciones de hace muchísimo tiempo, donde, digamos, había muchísimos enfrentamientos bélicos. La sociedad ateniense, la polis, creó un sistema de gobierno que se le conoce como democracia. Es decir, un sistema de gobierno distinto a los demás que permitía mayor apertura y participación de lo que en ese momento eran los ciudadanos. Vamos a ver entonces el origen. Cuando nosotros estamos hablando de democracia, nosotros nos estamos refiriendo a dos palabras. La primera palabra es demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Por lo tanto, cuando estamos hablando de democracia, significa el gobierno del pueblo. Cuando me refiero al gobierno del pueblo, es que el pueblo ejerce directamente ese gobierno, ¿sí? Ahora, este concepto de ciudadano, de pueblo, que era distinto al que nosotros tenemos hoy. Vamos a ver que los ciudadanos en Grecia no eran todos los que vivían en Grecia. Era un cúmulo de ciudadanos, ¿verdad?, que tenían ciertas propiedades y ciertas propiedades, venían de ciertas familias, tenían ciertos intereses cantidad de dinero, etcétera. Por ejemplo, la mujer en el sistema ateniense, en el sistema democrático ateniense, era excluida, igual que el extranjero o el esclavo. Es decir, en una sociedad donde había esclavo, había democracia, habían como contradicciones, pero se empieza a crear el sistema de democracia. Este sistema de democracia no es la democracia como la tenemos hoy en día, que es un sistema de representación en el cual se vota, gana la mayoría, etcétera, y se eligen los representantes del gobierno en distintas esferas. Este momento la democracia va a funcionar distinto, es decir, va a ser el gobierno del pueblo en el sentido de que el pueblo va a mandar, que va a gobernar lo que ellos consideraban que eran ciudadanos y lo que ellos consideraban que era pueblo. Y va a gobernar de una forma mucho más democrática porque todo el ciudadano tenía la posibilidad de liderar, ¿verdad?, Atenas. Y eso se podía hacer por elección o podía ser mediante, ¿cómo se llama?, el azar. Es decir, te tocaba porque te tocaba. Es decir, también podían ser elecciones azarosas mediante el azar. Es decir, no siempre el voto fue el método que se recurrió para elegir una persona. El Estado, o más o menos esta configuración de este gobierno, tenía cierta organización. Estaba la eclesía. La eclesía es una especie de asamblea. Era donde todos los ciudadanos estaban convocados a ir. Todos los que se consideraban ciudadanos mayores de 20 años estaban convocados a ir a decidir. Y se votaba con una piedra blanca o una piedra negra según lo que se estaba decidiendo. Tú podías hablar libremente, aunque no todos hablaban libremente, pero tenías también como la obligación de ir si eras un ciudadano. ¿Por qué? Porque eras un ciudadano de la polis, y si eres un ciudadano de la polis tenías que ejercer tu derecho, ¿ok? Porque tenías que ejercerlo, era tu obligación, tenías que ejercer lo público. Lo otro es el baulo, que son las asambleas de los 500, que es allí como la sociedad estaba organizada, es una especie
habían ciertas tribus, habían 10 tribus, y cada tribu enviaba 50 personas que eran elegidos por los métodos que decían esas tribus, los enviaban a esto. Esta es una especie de asamblea, digamos, como con una representación distinta, ¿sí? Con unas representaciones distintas. Estaba el otro sistema del gobierno de la dicastería, que es una especie como de tribunal, también tenía 500 miembros, y la democracia en Grecia se acaba, como se conocía en Grecia, producto de los enfrentamientos bélicos, sobre todo después, un poco después de las guerras del Peloponeso. Y con eso terminamos el breve resumen de Grecia.